El clima decidió el rumbo de campañas militares mucho más veces que cualquier general, desde tormentas que obligaron a posponer el desembarco de Normandía hasta nevadas que congelaron unidades enteras en Corea. Hoy te voy a mostrar, en orden cronológico y con ejemplos reales, cómo el ejército estadounidense se enfrentó a la lluvia, al barro, al calor, al frío y hasta la arena que lo cubrió todo. Empezaremos con los problemas de logística en el siglo XIX y cómo el lodo y las enfermedades frenaron marchas enteras. Luego pasamos a la Segunda Guerra Mundial, donde un pronóstico cambió la fecha del día y salvó la operación. Verás las islas del Pacífico, donde el calor y la malaria obligaron a inventar nuevos equipos y medicinas, la brutal congelación en Corea, que enseñó a fabricar ropa y vehículos para el frío extremo, y las selvas y monzones de Vietnam, que hicieron parecer inútiles a muchos planes perfectos en papel. También repasaremos la Guerra del Golfo y sus tormentas de arena que cegaron radares, la respuesta del ejército en huracanes como Katrina, y las misiones en la Antártida y el Ártico, donde se aprendió a sobrevivir en los lugares más inhóspitos del planeta. Aprenderás tácticas concretas, inventos inesperados, desde botas calentadas hasta técnicas de predicción del tiempo, y errores que costaron caro, explicados con palabras sencillas y ejemplos que cualquiera reconoce. Si te interesa saber cómo se transformó una lucha contra la naturaleza en avances que hoy nos protegen a todos, quédate, te prometo historias sorprendentes, datos útiles que puedes aplicar en tu vida y una pizca de humor, porque sí, hubo soluciones tan raras que parecen chistes. Batallas contra el frío extremo. Desde los primeros despliegues en climas fríos, la solución más básica fue aprender a no mojarse. La humedad es el enemigo silencioso, la ropa mojada pierde su capacidad de mantener el calor y la piel expuesta queda más propensa a la congelación. Por eso, una regla simple y repetida en los cuarteles es cambiar los calcetines y secar la ropa interior siempre que sea posible. Suena obvio, pero salva dedos y misiones. En la práctica eso significa sistemas de capas, una capa que evacúa el sudor, otra que aísla y una externa que corta el viento y la nieve, así se evita el frío por conducción y por viento sin recurrir a abrigos enormes que impiden movimiento. Al principio, las soluciones eran improvisadas, pieles, mantas y ropa civil adaptada. Más tarde llegó la organización, unidades entrenadas específicamente para operar en montaña y nieve, y centros de instrucción donde se enseñan técnicas de supervivencia, movimientos sobre esquís y uso de raquetas. Un ejemplo claro es la formación de tropas especializadas que aprenden a construir refugios de nieve, a encender fuegos con combustible limitado y a mantener vehículos en marcha cuando los motores tienden a fallar por el frío. Estas lecciones se transmiten en el terreno. No basta con teoría, la práctica con viento real te enseña rápido. Los problemas técnicos también exigieron soluciones concretas. Las armas y las máquinas sufren, lubricantes comunes se vuelven espesos y las baterías pierden capacidad. La respuesta fue simple y no mágica, usar lubricantes diseñados para bajas temperaturas, proteger sistemas eléctricos con aislamiento y calentar motores antes de ponerlos en marcha. En el campo se usan calentadores portátiles para equipos sensibles y mantas térmicas para preservar baterías. Tampoco está el recurso humano. Rotar personal para prevenir congelación en manos y pies y mantener a la tropa alimentada con calorías suficientes para producir calor corporal. Las prácticas de salud son fundamentales y, a veces, drásticas. El control de la piel y la circulación salva extremidades, inspecciones frecuentes, masaje ligero en dedos entumecidos, y eliminar calcetines y botas húmedas al primer signo de problema. Trench foot y congelación son dos enemigos distintos pero relacionados. El primero aparece con humedad prolongada y el segundo con exposición extrema y pérdida de sensibilidad. La prevención incluye mantener la piel limpia y seca, cambiar de calzado cuando es posible y emplear paquetes térmicos en manos y pies durante las pausas. No es glamour, pero sí eficaz. Con el avance tecnológico, la ropa y el equipo han mejorado mucho. Se combinan plumón y aislantes sintéticos, y existen prendas con calefacción eléctrica alimentadas por baterías ligeras. También se modernizó el apoyo logístico, estaciones de reabastecimiento con combustible para estufas, vehículos acondicionados para rutas heladas y procedimientos para deshielo de piezas críticas. Además se realizan ejercicios conjuntos con aliados expertos en frío, lo que permite compartir técnicas y evitar errores aprendidos a la mano. Y por cierto, llevar una buena sopa caliente en la bota no es recomendable. Aunque vale la intención, las botas se estropean y los pies siguen fríos. En la práctica diaria, el sentido común y la disciplina mandan. Un soldado bien entrenado sabe que moverse con menos carga a veces salva más que llevar 20 capas. También sabe cuándo parar, montar un refugio y recuperarse. La mezcla de enseñanza tradicional, como cavar en la nieve, como hilvanar turnos de vigilancia sin congelarse, con tecnología moderna, mejor ropa, calentadores portátiles, es la receta actual. Y si la moraleja pudiera resumirse en una línea con humor, la nieve no distingue rangos, así que mejor llevar calcetines secos. Operaciones en el desierto.
El calor extremo y las tormentas de arena obligan al ejército a adaptar todo, desde la logística hasta la ropa. Antes de desplegarse, las unidades planifican rutas que eviten las zonas de polvo más recurrentes y organizan puntos de agua y sombra, a la vez que instruyen a la tropa en signos de agotamiento por calor. Es una mezcla de sentido común y procedimientos concretos. Se prioriza la aclimatación gradual para reducir problemas médicos, exponer a los soldados al calor de forma progresiva y ajustar las cargas de trabajo según la respuesta física de cada persona. Además, se trabaja mucho en la prevención mediante hidratación sistemática y el control de electrolitos, usando sistemas portátiles de agua que permiten beber regularmente sin detener la misión. Los vehículos y el equipo sufren tanto como las personas, por lo que los motores y los sistemas eléctricos se protegen con filtros especiales contra el polvo y lubricantes que resisten la abrasión de la arena. En la práctica eso significa limpiezas frecuentes de filtros de aire y cambios de aceite más adelantados que en climas templados. Si no se hace, las piezas se desgastan rápidamente. También se emplean accesorios como planchas de recuperación para salir de dunas, fundas que evitan la entrada de polvo en radios y cajas estancas para electrónica sensible. Y no es raro que se modifiquen los sistemas de ventilación de las tiendas y vehículos para mantener equipos de comunicación y refrigeración operativos. La indumentaria y la protección personal se ajustan al entorno, telas que respiran, calzado diseñado para arena y pañuelos o chemax para proteger ojos y vías respiratorias durante una ráfaga de polvo. Los cascos y chalecos llevan cubiertas que permiten mayor ventilación sin sacrificar la protección balística. También se promueve el uso de gafas selladas y protección solar de amplio espectro. El sol del desierto provoca quemaduras y fatiga ocular si no se toman medidas. Para las misiones largas se organizan turnos de trabajo y descanso que aprovechan las horas más frescas. La noche suele ser aliada, aunque trae sus propios riesgos tácticos. Las rutinas de mantenimiento y el cuidado humano cierran el ciclo operativo. Tras cada jornada se inspeccionan y limpian vehículos, se revisan equipos de filtración y se evalúa el estado físico del personal. Si una tormenta de arena sorprende a una patrulla, las reglas son claras: detenerse, proteger equipos críticos, asegurar agua y evaluar creación de refugios temporales. Sí, suena dramático, pero funciona. En resumen, combatir el clima en el desierto no es solo sobrevivir al calor o la arena. Es un conjunto de medidas prácticas, logística, equipamiento, hábitos y mantenimiento, que permiten a las fuerzas mantener la operatividad. Y aunque la arena no entiende de protocolos, los soldados aprenden a saberle la cara. Con humor y prudencia, se evita que la naturaleza mande la última palabra. La guerra en la jungla y la humedad. El clima en regiones selváticas obliga a adaptar cada detalle del equipo y la rutina. La humedad constante convierte la ropa en un problema diario. Lo que se usa por la mañana suele estar húmedo al final del día. Por eso se priorizan telas de secado rápido y el uso de varias mudas de calcetines. Cambiarse los calcetines y secar los pies al mínimo descanso reduce infecciones y ampollas. Ejemplos sencillos ayudan: un soldado que alterna calcetines y cuelga los mojados al sol por una hora nota menos problemas en las marchas largas. Antes de salir al terreno, la preparación es clave. Se tratan las prendas con permetrina para repeler insectos y se empacan los equipos electrónicos en bolsas impermeables y con desecantes para evitar la condensación. Las raciones vienen en envases sellados para que la humedad no las eche a perder. Además, las mochilas se cubren con fundas plásticas, y los objetos que tienden a oxidarse reciben una pasada de lubricante protector. Todo esto se hace en orden: primero la ropa y protección personal, luego armas y comunicaciones, y por último el material de apoyo. Durante la operación diaria hay pequeñas costumbres que marcan la diferencia. Las armas se limpian y se secan cada vez que hay oportunidad. Usar un limpiador lubricante que proteja contra el óxido y pasar un paño seco después de cada patrulla evita atascos. Las radios y baterías se guardan dentro de la ropa por las noches para mantenerlas calientes y secas. Además, cambiar pilas y revisar contactos forma parte de la rutina de cierre del día. Los campamentos se levantan en terrenos un poco elevados cuando es posible, con plataformas improvisadas o hamacas para dormir. Así la ropa no se empapa del suelo y los mosquitos se mantienen a raya. La higiene y la salud reciben atención constante. El control de insectos no es solo comodidad. Enfermedades transmitidas por mosquitos y hongos en la piel son problemas reales. Usar repelente con DEET, dormir con mosquitero tratado, y aplicar talco o polvo antifúngico en los pies son medidas prácticas y simples. También se establecen tiempos fijos para ventilar y secar ropa. Una hora de sol fuerte puede cambiar la vida de unas medias empapadas. Un toque de humor ayuda a llevarlo. Nadie quiere que su ración se parezca a un calcetín frío, y la tropa suele bromear sobre quién guarda mejor las cosas secas. Al regresar del patrullaje, la recuperación del equipo cierra el ciclo. Cada arma se desmonta si es necesario, se seca bien y se aplica un finiquito de protección, se dejan al sol los contenedores y las mochilas para que no desarrollen moho.
Los electrónicos se sacan de sus bolsas y se comprueban antes de guardarlos en almacenamiento con desecante. Así, el combate contra la humedad deja de ser una lucha épica y se convierte en una serie de hábitos bien ensayados, pequeños actos repetidos que evitan fallos grandes. Tormentas y huracanes, respuestas militares. Las Fuerzas Armadas estadounidenses trabajan junto a agencias civiles y locales para detectar y vigilar tormentas desde sus primeras señales, usando satélites, radares y aviones de reconocimiento. Cuando una tormenta cobra fuerza, la coordinación se intensifica, mandos militares y autoridades civiles comparten información y deciden qué recursos desplegar. Este apoyo formal se conoce como apoyo a las autoridades civiles y significa que el ejército no actúa por su cuenta, sino para ayudar a gobiernos estatales o agencias federales que lo solicitan. En la fase de preparación se colocan recursos donde más pueden servir: equipos de ingeniería, brigadas de la Guardia Nacional, unidades médicas y suministros esenciales. La logística se anticipa, con aviones y barcos listos para mover personas y carga. Y no se envían tanques a luchar contra la lluvia, se envían grúas, generadores y camiones cisterna. Un ejemplo cotidiano es cuando la Guardia Nacional ayuda a colocar sacos de arena, organiza evacuaciones y abre centros de acogida junto a autoridades locales. Cuando la tormenta golpea, la respuesta rápida prioriza búsqueda y rescate y apoyo médico. Helicópteros, barcos y equipos especializados localizan a personas atrapadas y las trasladan a lugares seguros. Equipos de asistencia establecen puntos de distribución de agua potable y alimentos, y personal sanitario monta clínicas temporales para atender heridos o enfermos. Las unidades de ingeniería trabajan sin pausa para despejar carreteras y permitir el paso de ayuda. Mientras tanto, naves logísticas y plataformas flotantes proporcionan soporte desde el mar. La fase de recuperación combina trabajo técnico con ayuda comunitaria, restaurar la electricidad, reparar puentes y estaciones de bombeo, y construir soluciones temporales hasta que llegue la reconstrucción definitiva. El Ejército de Ingenieros, junto con la Guardia Nacional y la Marina, participa en la limpieza de escombros y en la instalación de puentes provisionales cuando desaparecen las rutas habituales. Además, se ofrece apoyo en comunicaciones para que los servicios de emergencia puedan coordinar mejor su trabajo. A partir de cada intervención se extraen lecciones prácticas: mejorar las rutas de suministro, ampliar los entrenamientos conjuntos con agencias civiles y usar tecnologías emergentes como drones para inspecciones rápidas. También se invierte en proteger las instalaciones militares ante tormentas fuertes, elevando equipos críticos y reforzando hangares y muelles. Y sí, con humor se reconoce que después de muchos ejercicios uno aprende que la mejor arma contra un huracán es la preparación y la cooperación, con mucho café y menos llamadas de pánico. Meteorología militar, el arte de prever el tiempo. El trabajo empieza con la observación: satélites, radares, estaciones en tierra, globos meteorológicos y sensores en aviones recogen señales del aire y del suelo para saber qué está pasando. Todo eso forma un mosaico de datos que los meteorólogos militares traducen en información útil. Hay también observadores en el terreno que informan sobre nubosidad, visibilidad y viento. Sus reportes suelen ser los más valiosos en zonas con pocos sensores. En resumen, sin buena observación no hay previsión fiable. Después viene el análisis, donde programas informáticos combinan esas observaciones para generar pronósticos. Son herramientas, no oráculos. Los meteorólogos comparan modelos, contrastan observaciones y evalúan la incertidumbre. Para operaciones tácticas se priorizan los pronósticos de corto alcance, que cambian rápido y requieren actualización constante. Por ejemplo, antes de una inserción aérea se revisa techo de nubes y velocidad del viento. Si el techo es bajo, los helicópteros no entran. También se evalúa la visibilidad para artillería y el efecto del viento y la temperatura sobre las trayectorias de proyectiles. La comunicación es clave. Un boletín conciso y claro vale más que un informe técnico de 10 páginas. Los meteorólogos militares suelen participar en las reuniones de mando, entregan mapas simplificados y emiten alertas específicas para aviación, artillería, maniobras anfibias o despliegues logísticos. En la práctica, un comandante puede recibir una advertencia sobre una tormenta de arena que reduzca la visibilidad y decidir retrasar un convoy. Ese tipo de decisión puede ahorrar daños a vehículos y evitar emboscadas causadas por condiciones que favorecen el sigilo del adversario. Las condiciones locales complican todo. Montañas, valles, costas y ciudades crean microclimas, que pueden diferir mucho de las predicciones generales. Para afrontarlo se despliegan sensores móviles y drones que muestrean el aire justo donde se va a operar. Un ejemplo cotidiano: en zonas montañosas el viento puede girar y aumentar de repente en pasos angostos, por eso los pilotos reciben avisos de racha y los planificadores de ruta evitan ciertos pasos en condiciones inestables. También están las tempestades de polvo en desiertos, que afectan motores, filtros y la visibilidad. Se planifica protección y mantenimientos extra.
La meteorología militar es, en la práctica, una mezcla de ciencia, experiencia y buen juicio. Se trabaja en ciclo constante: observar, analizar, informar y ajustar. Los meteorólogos aprenden a comunicar riesgos con ejemplos simples y a proponer alternativas operativas. Y, para alivio de todos, a veces la previsión más valiosa es una recomendación pragmática y directa: esperar una hora, cambiar la ruta o posponer una maniobra. Al final del día, el objetivo no es predecir el clima con perfección, sino dar a los que toman decisiones la información que necesitan para actuar con seguridad y eficacia. Proyectos de manipulación del clima, Project Popeye y más. El ejército estadounidense exploró la idea de controlar la lluvia y las tormentas como si fuera una herramienta más en su caja de tácticas, usando técnicas sencillas en teoría: introducir pequeñas partículas en las nubes para forzar la lluvia. En la práctica eso significó aviones y cohetes que esparcían sustancias como yoduro de plata o sales en nubes cargadas, con la intención de que esas partículas actuasen como semillas, para que las gotas se formen y caigan. Es un proceso que suena a magia, pero se basa en algo tan tangible como poner un poco de polvo donde la naturaleza ya está lista para trabajar. Uno de los ejemplos más conocidos fue la campaña destinada a prolongar las lluvias monzónicas sobre ciertas rutas usadas por el enemigo en la guerra de Vietnam. La idea era simple y brutal a la vez: más lluvia, más barro, más dificultades para mover tropas y suministros. Pilotos volaban repetidamente sobre áreas específicas para sembrar nubes y lograr episodios de lluvia más largos. El proyecto, llevado con secreto, funcionó en cierta medida para convertir caminos en pistas de barro. Sin embargo, también abrió un debate sobre la ética y los riesgos de manipular el clima en zonas habitadas. No fue exactamente lluvia a la carta, pero sí mostró que el tiempo se puede influir, aunque con limitaciones y consecuencias imprevistas. Antes y después de esa experiencia hubo otros intentos. Algunos científicos y militares trataron de debilitar huracanes sembrando su pared de nubes para inducir cambios en la estructura de la tormenta. La hipótesis era que al provocar la formación de cristales de hielo en el sitio correcto se podría robar energía al huracán. Los resultados fueron ambiguos y, en muchos casos, difíciles de distinguir de los cambios naturales que ya ocurren en las tormentas. En otro caso temprano, una siembra de una gran tormenta coincidió con un giro en su trayectoria, lo que generó desconfianza pública y cuestionamientos sobre la responsabilidad de intervenir en sistemas meteorológicos enormes. La lección fue clara: el tiempo es complejo y muchas veces se comporta de manera caprichosa, como un invitado impredecible en una fiesta. Las pruebas militares demostraron límites técnicos y éticos. Técnicamente, se necesita el tipo correcto de nube en el lugar correcto. No se puede obligar a llover si la atmósfera no tiene suficiente vapor. Éticamente, hacer llover en una zona para perjudicar al enemigo puede afectar a civiles, cultivos y ecosistemas. Hoy día la modificación del clima se usa más en contextos civiles, por ejemplo para intentar aumentar la nieve en cuencas montañosas o reforzar precipitaciones en embalses, y no hay un control total del clima como muchos imaginan. Y, por más ingeniosos que sean los métodos, aviones, cohetes o generadores desde tierra, no existe un interruptor para apagar un huracán. Por ahora, la mejor estrategia sigue siendo prepararse y adaptar infraestructuras. Un poco de humor ayuda. Al final, los militares aprendieron que puedes pedirle al cielo que colabore, pero no aceptará invitaciones en masa sin su propio humor. Tecnología y equipo para climas extremos. El ejército estadounidense equipa a sus tropas con sistemas modulares de vestimenta que permiten afrontar tanto el frío polar como el calor del desierto. Se trabaja por capas: una capa base que absorbe el sudor, una capa intermedia que aísla y una capa externa que protege el viento y la humedad. Por ejemplo, el sistema conocido como COX ofrece precisamente esa combinación. Además incorpora tejidos impermeables como Gore-Tex para mantener la ropa seca sin apelmazarla. El resultado es práctico: un soldado puede quitarse o ponerse una capa según cambie el clima, y así evitar la hipotermia o el sobrecalentamiento. En entornos cálidos la prioridad cambia y se usan materiales que resisten la llama y dejan pasar el aire, junto con dispositivos para hidratación continua. Muchos soldados llevan sistemas de agua personales tipo Camelback que permiten beber sin detenerse. Además, se emplean chalecos y uniformes diseñados para ventilar mejor y reducir el peso, y se usan paquetes de hidratación con sales para reponer electrolitos. Las raciones calientes se preparan a menudo con calentadores sin llama, llamados Family Ration Heaters, para evitar incendios y ahorrar tiempo. Son pequeños y eficaces, y a veces salvan el día cuando no hay cocina disponible. Los vehículos y los refugios también se adaptan al clima, con soluciones prácticas que van desde calentadores hasta aire acondicionado portátil. En frío extremo se aíslan las tiendas y se usan calefactores y generadores para mantener equipos y personas a temperaturas de trabajo. En calor intenso se instalan unidades de enfriamiento y toldos reflectantes para crear sombra. Los sistemas de propulsión y motores reciben modificaciones como calentadores de bloque y aislamiento de líneas de combustible para evitar fallos por el frío. Y en el mar,
Los buques reciben refuerzos en el casco para navegar entre hielo, lo que permite operaciones seguras en aguas frías. La electrónica y la previsión meteorológica son igual de cruciales. Dispositivos portátiles como los medidores Kestrel permiten a las patrullas medir viento, humedad y temperatura en el terreno, y así ajustar equipo y ritmo de marcha. Las baterías son sensibles al frío y al calor, por eso se emplean bolsas aislantes, calentadores o se guardan junto al cuerpo para mantenerlas funcionando. También se incorporan paneles solares ligeros en campamentos avanzados para generar energía limpia y alimentar sistemas de climatización local. Finalmente, la formación es clave, probar equipos en condiciones reales, practicar cómo guardar baterías o cómo montar un refugio aislado, todo eso reduce fallos. Con un poco de sentido común y la tecnología adecuada, las tropas evitan que el clima les arruine los planes, y aunque el tiempo suele ser implacable, la preparación lo complica todavía más. Transporte y logística bajo condiciones climáticas adversas. Los planificadores logísticos dependen en primera instancia de pronósticos meteorológicos y del conocimiento del terreno para decidir qué mover, cuándo y por qué ruta. Antes de que una tormenta sea un problema, se establecen puntos de acopio avanzados donde dejar combustible, repuestos y raciones. Así, si una carretera se vuelve intransitable, las unidades cercanas siguen operando. En zonas frías se disponen almacenes con calefacción y generadores, mientras que en entornos húmedos o tropicales se prioriza el material protegido contra la corrosión. Todo esto se decide con antelación para evitar improvisaciones caras y peligrosas. La preparación del material cambia según el clima. A baja temperatura se emplean aditivos antigel para el combustible, aceites y lubricantes con viscosidad adecuada y sistemas de calentamiento para motores y baterías. En terrenos nevados se recurre a vehículos con orugas o a cadenas y se equipa a los camiones con sopladores y palas para abrir paso. Por el contrario, en desiertos se instalan filtros de aire más finos, protecciones para la transmisión y neumáticos adecuados que soporten el calor y la arena. Además, se incrementa la capacidad de agua potable porque el cuerpo y las máquinas se recalientan fácil. Estos cambios no son exóticos, son ajustes prácticos que permiten seguir moviendo alimentos, combustible y piezas sin detener la misión. En movimiento, la táctica se ajusta al clima, convoys más espaciados en nieve para evitar atascos, velocidad reducida en lluvia intensa y pasos nocturnos en desierto para aprovechar temperaturas más bajas. Se planifican rutas alternativas y puntos de recuperación con vehículos especializados listos para remolcar o reparar en ruta. La logística aérea complementa esto cuando las carreteras fallan. Helicópteros y aviones de carga pesada pueden entregar pales a zonas aisladas o realizar lanzamientos de precisión, y los equipos de desembarque usan rampas y plataformas modulares para descargar en puertos afectables por marejadas. Un ejemplo sencillo: cuando caminos quedan pantanosos, se despliegan carpetas de rodadura y pontones para crear pasos temporales, manteniendo el flujo hacia adelante. El mantenimiento en el campo es clave para que la cadena no se rompa. Talleres móviles, repuestos críticos y personal entrenado para arreglar motores con guantes, bajo lluvia o con viento helado, evitan que una avería saque de combate a toda una columna. La protección del material sensible también importa. La medicina y la sangre requieren contenedores térmicos que mantengan rangos seguros, y los alimentos se empacan para soportar humedad y calor. Asimismo, la interoperabilidad con contratistas locales y el uso de sistemas de seguimiento por satélite permiten saber dónde está cada camión y cuándo intervenir si el clima cambia de repente. La tecnología ayuda, pero la experiencia manda. Modelos meteorológicos, sensores en rutas y drones para evaluar daños aceleran las decisiones, y la redundancia, varias vías de suministro, múltiples medios de transporte, reduce el riesgo. Al final, la receta es simple: prever, adaptar y reparar rápidamente. Y sí, a veces todo se resume en una solución humilde pero eficaz: llevar una pala extra. No es glamuroso, pero funciona. Ingeniería militar y control del agua. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos actúa tanto en misiones militares como en trabajos civiles para manejar ríos, costas y el agua que necesita la gente y las tropas. Esa labor incluye desde dragar canales para que lleguen los barcos de suministros hasta reparar muros de contención después de tormentas. Por ejemplo, tras grandes inundaciones intervienen para sellar roturas en diques, mover arena y restablecer el paso de embarcaciones que llevan comida y medicinas. Primero se hace un reconocimiento del terreno y del agua, luego se trazan soluciones fáciles de entender y se ponen en marcha medidas urgentes. A veces se colocan sacos de arena y se usan motoniveladoras para crear un terraplén rápido. Otras veces hay que levantar una pared temporal, una pared contra el agua, hecha con planchas de metal o pilas de tierra, para bombear el agua afuera y poder trabajar en seco. Es un proceso de pasos claros: evaluar, contener, bombear, construir y mantener. Y no siempre es bonito, muchas veces es barro, ruido y café rápido. En campaña o en bases desplegadas, una necesidad básica es el agua potable.
Para eso llevan equipos móviles que limpian el agua de ríos o pozos y la convierten en apta para beber. Esos sistemas actúan como un filtro grande y trabajado, quitan el barro, los bichitos y lo que huele mal, y dejan agua que se puede usar sin preocuparse. Los técnicos la prueban con tiras o equipos sencillos, y enseñan a la gente a mantener las máquinas. El resultado es agua segura para cocinar, lavar y beber. Hasta las plantas del campamento lo notan. Otro frente es el control costero y la navegación. Hay que mantener canales libres para el paso de barcos y proteger playas y puertos del avance del mar. Para ello se extrae lodo y arena del fondo, eso se llama dragado, y básicamente es limpiar, y se coloca material para formar rompeolas o restaurar dunas. Cuando una tormenta deja un puerto inservible, la prioridad es abrirlo para que entren los barcos con ayuda. Las soluciones combinan maquinaria pesada, barcazas y duplicar defensas con medios sencillos como sacos, pero también con obras sólidas que duren. Los puentes temporales y los pasos sobre agua son otra herramienta clave. Con pontones se monta un puente flotante para mover vehículos y personas cuando el puente fijo está caído o no existe. Es práctico. Montarlo no es magia, es logística y manos a la obra. Además, emplean tecnología accesible como drones para ver zonas inundadas desde el aire y GPS para situar exactamente dónde excavar o colocar muro. Todo orientado a que el agua deje de ser un enemigo y se convierta en algo manejable. Finalmente, la planificación a largo plazo es tan importante como la respuesta inmediata. Se trabaja con autoridades locales para diseñar diques, depósitos que regulen los ríos y mantenerlos con limpieza periódica. Ese mantenimiento evita sorpresas y reduce la necesidad de soluciones de emergencia. Y sí, a veces la solución más eficaz sigue siendo una fila de sacos de arena, pero siempre acompañada por ingeniería seria y por gente que sabe cómo leer el agua. Una combinación práctica y con algo de humor, porque lidiar con agua implica ser creativo y tener botas impermeables. Adaptación al cambio climático en bases y operaciones. El Pentágono y las autoridades de las instalaciones militares comenzaron por medir riesgos y mapear zonas vulnerables en cada base. Primero se identifican las áreas que se inundan, se calientan o se queman con más frecuencia. Esa evaluación básica marca el ritmo. Luego viene el diseño de soluciones concretas y, por último, la ejecución. En palabras sencillas, se detecta el problema, se planea y se actúa. En el terreno, las soluciones son muy prácticas. En estaciones costeras afectadas por marejadas y subidas de marea se han construido barreras y se han elevado caminos y edificios críticos para evitar que queden bajo el agua. También se restauran marismas y se plantan vegetación costera para amortiguar olas y reducir la erosión. Las plantas actúan como un colchón natural. En bases como la Estación Naval de Norfolk se han implementado proyectos para mitigar inundaciones y proteger accesos esenciales. Un ejemplo distinto es Nellis, que utiliza una gran instalación solar y sistemas locales de energía para asegurar electricidad aun cuando la república falla. Una microred es básicamente una mini red eléctrica que puede funcionar sola si hace falta. Esto permite que pistas, centros de mando y hospitales sigan operativos cuando las tormentas cortan la luz. No todo es cemento y energía. Muchas bases revisan y mueven equipos sensibles lejos de zonas de riesgo, o los colocan en alturas seguras. A veces se reubican depósitos de combustible y se cambia el diseño de cisternas para que no queden en zonas que se inundan. También se instalan bombas y mejores desagües para que el agua salga rápido y no deje inservibles pistas o hangares. La vegetación se usa para sombra y para reducir el calor en áreas de entrenamiento. Árboles y toldos reducen las temperaturas en patios donde el personal trabaja al sol. Pequeñas cosas cuentan, más puntos de hidratación, zonas de descanso con aire y cambios en los horarios de entrenamiento en días de mucho calor. En cuanto a operaciones, la adaptación es dinámica. Se preposicionan suministros y equipo en lugares menos expuestos para que las cadenas de aprovisionamiento no se rompan cuando ocurre un desastre climático. Las maniobras y calendarios se ajustan según pronósticos y se realizan ejercicios que simulan cortes de energía, inundaciones y nubes de humo, con el fin de probar la resiliencia. Además, los planes de contingencia ahora incorporan mapas de riesgo climático y criterios para decidir cuándo evacuar o cuándo resistir en la base. La inversión en materiales y normas de construcción también ha cambiado. Los techos, ventanas y sistemas BAC se diseñan para soportar vientos fuertes y temperaturas extremas. Se usan materiales más resistentes y se elevan instalaciones críticas. En la práctica esto significa hangares con bases más altas, generadores protegidos y comunicaciones duplicadas. Todo esto busca que la preparación no solo reaccione, sino que permita seguir operando con normalidad en condiciones adversas. Finalmente, la adaptación es un proceso continuo que mezcla ingeniería, naturaleza y procedimientos operativos. Se monitorean los efectos del clima y se actualizan planes regularmente. Y, como suele decirse en tono de broma entre los equipos de mantenimiento, mejor ponerle botas a la base que remar con la sierra después de la tormenta. Entrenamiento y cultura para enfrentar el clima.
Las unidades estadounidenses combinan instrucción técnica con hábitos diarios para reducir los riesgos que impone cualquier clima: frío extremo, calor agobiante, montaña y desierto. En los cursos se enseña lo básico primero: reconocer signos de hipotermia y golpe de calor, cómo proteger equipo sensible y cómo elegir un refugio improvisado. También hay práctica en terreno real. Nada como ponerse unas botas empapadas para aprender por qué la primera capa es tan importante. Eso duele, pero enseña. El entrenamiento progresa de lo general a lo específico. Se comienza con teoría y demostraciones en aula, sigue con ejercicios controlados y termina en maniobras donde se aplican las lecciones bajo presión. Una técnica repetida hasta que sale sin pensar es la de capas de ropa: una capa que aleje el sudor, una que guarde el calor y un impermeable que corte viento y lluvia. En zonas áridas se insiste en racionar y purificar agua, proteger filtros y sellar sellos de equipos. En montaña se practican anclajes, uso de crampones y cómo moverse evitando avalanchas. Pequeños detalles cuentan: aprender a calentar manos en el cuerpo entre movimientos o a ventilar una tienda para evitar la condensación puede salvar una misión. La cultura dentro de la tropa refuerza lo aprendido con costumbres y reglas sencillas. El sistema de compañero obliga a que nadie esté solo y que siempre haya un control visual del estado físico y del equipo. Los líderes marcan el ejemplo, revisan botas, ajustan capas y exigen descansos adecuados. Las listas de verificación se vuelven religión práctica, se repasan antes de cada salida. Además, se cultiva la adaptabilidad: improvisar con lo que hay a mano es tan valorado como seguir un manual. Humor y autocrítica ayudan, se celebran anécdotas de errores evitables, pero también se bromea para aliviar la tensión. La preparación no termina cuando empieza la operación. Hay refrescos periódicos, prácticas rápidas y consultas meteorológicas antes de cada etapa. Se emplean pronósticos, observaciones locales y lecciones aprendidas para ajustar raciones, ropa y tácticas. También se busca aprender de aliados que conocen mejor el terreno. Las patrullas combinadas enseñan trucos locales que no vienen en los manuales. Al final, la suma de entrenamiento técnico y una cultura de cuidado mutuo y sencillez práctica reduce riesgos. Y sí, mucho del éxito es sentido común bien practicado, no tampoco magia militar. Coberturas, uniformes y protección personal. Las tropas estadounidenses se organizan alrededor de un sistema de capas que controla la temperatura y la humedad, lo que permite reaccionar rápido cuando cambia el clima. Primero va la capa base, que aleja el sudor de la piel, suele ser de fibras sintéticas o lana ligera y evita que la ropa empapada enfríe el cuerpo. Después viene la capa intermedia, hecha de forros polares o materiales sintéticos que atrapan el aire y mantienen el calor sin pesar demasiado. Por último está la capa externa, impermeable y cortaviento, diseñada para repeler lluvia y nieve sin atrapar la humedad interior. Un buen ejemplo práctico es combinar una camiseta que seca rápido, un forro polar y una chaqueta impermeable cuando se sale a patrullar en terreno montañoso. Además de la ropa personal, existe toda una gama de coberturas para equipos y vehículos que ayudan a camuflar y a proteger frente al tiempo. Redes de camuflaje y lonas impermeables se usan para cubrir vehículos y puestos, reduciendo la firma visual y térmica. También sirven para montar refugios improvisados en segundos. Las fundas de casco y las redes para armas no son solo estética, rompen siluetas y evitan que la lluvia golpee directamente piezas críticas. En zonas con mosquitos y otros insectos molestos, muchas prendas militares reciben tratamiento con permetrina, que reduce las picaduras. Es una solución simple y efectiva cuando se opera en selvas o humedales. La protección personal abarca desde cascos y chalecos antibalas hasta guantes, gafas y protección auditiva, todo pensado para no entorpecer el movimiento. Los chalecos llevan placas rígidas que frenan proyectiles y fragmentos, y se combinan con pañales o paneles adicionales según la misión. Para quemaduras y riesgo de fuego, el personal de aviación y algunos equipos usan tejidos ignífugos que no se encienden fácilmente y protegen en caso de accidente. También hay soluciones para el calor extremo, chalecos refrigerantes o sistemas de enfriamiento por agua, y las bolsas de hidratación integradas permiten beber sin detenerse. No es una capa de superhéroe, pero la suma de estas piezas salva más de un día duro. El mantenimiento y el uso inteligente son tan importantes como el equipo en sí. Un uniforme mojado pierde todo su valor térmico. Secar las prendas correctamente, reparar roturas y reemplazar el calzado desgastado prolonga la vida del equipo y evita problemas en campaña. Al planear una salida, se decide la combinación de capas según la actividad prevista. Si se va a caminar mucho, conviene llevar menos aislamiento para no sudar. Si se va a vigilar en el frío, más capas aumentan la comodidad. Un ejemplo cotidiano: en una patrulla de alta montaña se empieza con la capa base y la capa externa, y solo cuando el grupo se detiene se añade el forro, así se evita enfriarse por el sudor acumulado. Y para terminar con una sonrisa, llevar siempre un par extra de calcetines es tan práctico como llevar sentido común. Los pies calientes y secos hacen el trabajo mucho más llevadero. Operaciones polares, permafrost y hielo.
El suelo helado que no se descongela todo el año presenta problemas concretos. Las estructuras se hunden cuando la capa congelada se derrite y las pistas de aterrizaje se agrietan porque el hielo y el agua se mueven de maneras impredecibles. Por eso la planificación comienza por estudiar el terreno. No basta con llevar equipo y esperar lo mejor. Se hacen estudios del espesor del hielo y del permafrost. Se marcan las zonas donde es seguro poner maquinaria pesada y se decide si conviene levantar edificios sobre pilotes o sobre camas de grava que actúan como aislante. Es trabajo de ingeniería, pero también de sentido común. Poner calor sobre el suelo en estas latitudes es como poner una botella caliente sobre una tarta helada. Tarde o temprano algo se derrite. Para evitar que las pistas y los alojamientos se hundan, el ejército ha recurrido a soluciones sencillas y efectivas. Una de ellas es levantar edificios sobre pilotes, así el calor humano no llega directo al suelo. Otra técnica consiste en colocar una gruesa capa de grava para separar la construcción del permafrost. Funciona como una alfombra que protege el congelado. También se emplean termosifones, tubos que sacan el calor del suelo hacia el aire sin usar electricidad. Son una especie de ventilador pasivo que mantiene la tierra fría. En lugares como bases en el Ártico, estas medidas han salvado pistas de aterrizaje y hangares, y han evitado que vehículos queden atrapados en el lodo helado. Pequeños detalles prácticos, grandes beneficios. Mover tropas y suministros en hielo es una ciencia propia. Los caminos sobre hielo y las pistas compactadas permiten transportar cargas pesadas, pero requieren mantenimiento constante porque el peso y el calor de los vehículos los degradan. Por eso se usan aviones con esquís para aterrizar en nieve dura y pistas heladas, y se adaptan vehículos con orugas o neumáticos anchos para repartir el peso y no hundirse. Además, el combustible y los lubricantes necesitan cuidados especiales. Se calientan, se usan aditivos y se guardan en contenedores aislados para que no se solidifiquen. En operaciones reales, un problema típico es que una camioneta se niegue a arrancar por culpa de la batería. La solución suele ser simple y fría: calentadores portátiles o mantas térmicas hasta que el motor coopere. La vida diaria en esas condiciones tiene sus trucos prácticos. La ropa por capas es esencial. Una capa aislante, una capa impermeable y un buen gorro hacen más que un uniforme perfecto. Las rutinas de mantenimiento son más frecuentes porque el metal y la electrónica sufren con las bajas temperaturas. Tornillos que se encajan y sellos que se vuelven frágiles piden revisiones constantes. Los refugios se diseñan para minimizar la pérdida de calor y para que las sombras de los equipos no provoquen puntos de descongelamiento en el suelo. En resumen, se piensa hasta en dónde colocar la cafetera. Y sí, el café caliente en el Ártico sabe mejor que en cualquier lugar, aunque no sea un argumento técnico. Finalmente, la experiencia ha enseñado que la adaptación constante es la mejor estrategia. Se monitorean sensores en el suelo para detectar cualquier cambio en la congelación, se ajustan las técnicas de construcción según el resultado y se incorpora el conocimiento local de comunidades nativas que conocen el hielo y sus trampas. Todo ello reduce costos, evita sorpresas y protege tanto a las instalaciones como al entorno. Y aunque la logística polar tiene momentos dramáticos, al final todo se reduce a combinar buena ingeniería, disciplina operativa y un poco de sentido común, y a recordar que en el hielo, como en la cocina, mejor no dejar la sartén encendida sobre la mesa. Operaciones en montaña y avalanchas. En terreno montañoso la mayor amenaza para la movilidad y la seguridad de las tropas son las avalanchas, que se producen cuando capas de nieve inestables se deslizan por pendientes pronunciadas. Los comandos y los ingenieros saben que no basta con llevar buen equipo, hay que leer la montaña como si fuera un libro con páginas de nieve. Por eso se realiza siempre una evaluación previa, se observan las capas visibles, se examina la superficie tras una nevada o una racha de viento y se mide la inclinación de las pendientes. Las laderas entre 30 y 45 grados son las más propensas a deslizarse. La preparación comienza antes de moverse. Las unidades especializadas, como las formadas por tropas de montaña, reciben entrenamiento para identificar señales de peligro, grietas que aparecen en la nieve, ronchas de viento que forman placas y el ruido sordo que indica capas sueltas. Se practican pruebas sencillas en el campo, como cavar un pequeño pozo en la nieve para ver las distintas capas y empujar sobre ellas para comprobar si se separan con facilidad. No necesita ser un laboratorio, con una pala, una sonda y experiencia se puede estimar el riesgo. Además, el personal aprende reglas prácticas: viajar por las crestas cuando sea posible, evitar zonas bajo cornisa y mantener distancia entre soldados para que un deslizamiento no arrastre a todo el grupo de una vez. La mitigación combina prevención y acción directa. Para proteger rutas de abastecimiento y bases en zonas propensas se usan rutas alternativas, señales de riesgo y, en casos necesarios, detonaciones controladas para desencadenar avalanchas de forma segura cuando no hay personal en la zona de peligro. También se construyen defensas físicas, terraplenes, curvas de desvío o mallas, para desviar o frenar la masa de nieve.
En el terreno táctico, los líderes planifican marchas en zonas de tránsito seguras y colocan puntos de observación para vigilar cambios en la nieve tras tormentas o subidas rápidas de temperatura. Cuando ocurre un deslizamiento, las tareas cambian a rescate y recuperación con prioridad máxima. Los soldados utilizan equipos de búsqueda como emisores de señal, transmisores, sondas largas y palas, y aplican técnicas de búsqueda rápidas y ordenadas para acotar el área de víctimas enterradas. La organización del rescate es fundamental, se marca el tiempo, se establece un perímetro y se coordina la llegada de refuerzos y medios aéreos si es posible. La cooperación con especialistas civiles y centros de información sobre avalanchas aporta pronósticos y datos locales que mejoran la toma de decisiones. La colaboración entre militares e instituciones locales salva tiempo y, a menudo, vidas. El entrenamiento no olvida el aspecto humano. Se practican simulacros de rescate bajo estrés y se enseña a improvisar con lo que se tenga a mano si falta equipo especializado. También hay lecciones prácticas que se aprenden con el paso del tiempo. Una cuerda bien colocada y un buen sentido común son tan valiosos como un detector electrónico. Y sí, a veces la mejor arma contra una avalancha es la paciencia. Esperar a que el clima mejore y planear con cuidado suele ser mucho más efectivo que correr cuesta abajo con estilo cinematográfico. Apoyo humanitario en desastres climáticos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actúan como un recurso logístico y operativo clave cuando una tormenta, una inundación o un incendio deja comunidades sin acceso a lo más básico: agua potable, alimentos, atención médica y vías para evacuar. Normalmente intervienen a petición de autoridades civiles o agencias como FEMA y USAID, y lo hacen coordinando aviones de carga, helicópteros, buques y equipos de ingenieros para llegar donde otros no pueden. Un helicóptero puede llevar a una familia en peligro. Un barco hospital atiende a muchos pacientes. Son herramientas distintas para necesidades distintas. Primero se hace una evaluación rápida desde el aire o con drones para identificar zonas aisladas y priorizar acciones. Luego vienen las tareas de rescate, búsqueda de personas, evacuación por aire y agua, y transporte de suministros. Después se montan hospitales de campaña y se instalan plantas de purificación de agua para evitar enfermedades. También se reparan caminos y puentes temporales para que lleguen camiones con comida y medicinas. Cada paso se ajusta según lo que encuentran en el terreno. Es un proceso ordenado pero que exige improvisación. En la práctica eso significa desplegar médicos, enfermeros y equipos quirúrgicos móviles, ingenieros que pueden convertir un campo en un campamento funcional, y unidades logísticas que rastrean y distribuyen toneladas de ayuda. Por ejemplo, cuando comunidades quedan incomunicadas por ríos crecidos, las embarcaciones de la Marina pueden convertirse en centros de distribución. Y cuando las carreteras están cortadas por deslizamientos, los ingenieros ponen pasos temporales para que los camiones sigan avanzando. Todo se hace con coordinación estrecha entre militares, gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales. No todo es sencillamente enviar recursos. El clima adverso dificulta las comunicaciones y los caminos, y a veces las mismas condiciones que provocaron el desastre siguen poniendo en riesgo a las unidades. Además, el ejército no sustituye a la policía local, ofrece apoyo, no autoridad policial. Por eso se trabaja junto a autoridades civiles para respetar normas y necesidades locales. La logística es el gran rompecabezas, como llevar agua a una colina inaccesible o como mantener frío los medicamentos en lugares sin electricidad. Para mejorar la efectividad, existen prácticas habituales como mantener suministros preposicionados, entrenamientos conjuntos con agencias civiles y uso de tecnologías para evaluación rápida, satélites, drones y comunicaciones satelitales, que ayudan a decir dónde enviar equipos primero. Estas medidas aceleran la respuesta y reducen el sufrimiento en el terreno. Y sí, a veces los soldados actúan como repartidores de agua con botas y chaleco, más formales que un repartidor de pizzas pero igualmente apreciados. Ética y controversias, militarización del clima. Varias operaciones y programas han mostrado que la modificación del tiempo no es solo una idea de laboratorio, sino una herramienta que puede tener efectos concretos y controversiales. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas estadounidenses utilizaron técnicas de siembra de nubes en operaciones pasadas para intentar aumentar las lluvias en zonas estratégicas, y hoy en día existen programas civiles y comerciales de siembra que buscan aumentar precipitaciones en estados como Colorado o ayudar a reducir la gravedad de sequías. A nivel internacional, además, existen debates sobre técnicas más ambiciosas que pretenden enfriar el planeta poniendo pequeñas partículas en la atmósfera alta. Propuestas así han atraído atención militar porque afectan seguridad y estabilidad. La mezcla entre objetivos civiles, como garantizar agua, y metas de seguridad genera tensiones éticas difíciles de resolver. Una preocupación central es la justicia entre comunidades y países. Una intervención que aumente lluvia en un valle puede reducirla a aguas abajo, y eso afectaría a personas que no dieron su consentimiento. Además, cuando intervienen fuerzas armadas, la transparencia suele disminuir, y la gente no sabe quién decide, ni con qué datos ni con qué criterios.
Por ejemplo, proyectos civiles de siembra a veces publican resultados y evaluaciones, mientras que operaciones militares han estado envueltas en secreto, lo que alimenta desconfianza. La falta de claridad complica la rendición de cuentas y eleva el riesgo de daños no intencionales. El marco legal y las normas internacionales intentan poner límites, pero no cubren todos los huecos. Existe un tratado internacional que prohíbe el uso hostil de técnicas de modificación ambiental, y organizaciones multilaterales como la Organización Meteorológica Mundial producen orientaciones sobre buenas prácticas. Aún así, los avances científicos generan situaciones nuevas que esos acuerdos no contemplaron expresamente, y por eso instituciones académicas han pedido marcos de gobernanza claros, investigación transparente y participación pública antes de cualquier despliegue a gran escala. También se ha planteado la idea de moratorias temporales sobre ciertas aplicaciones hasta que haya reglas sólidas. No es tanto impedir la investigación como obligarla a ser abierta y responsable. Otro problema práctico es la atribución. Resulta muy difícil demostrar con certeza que una sequía o una tormenta cambiaron por una intervención humana deliberada en otro país. Eso abre la puerta a acusaciones, tensiones diplomáticas y, en el peor de los casos, respuestas desproporcionadas. Sin pruebas claras, la seguridad internacional puede empeorar. Por eso muchos expertos reclaman sistemas internacionales de monitoreo independientes y mecanismos de resolución de conflictos que permitan dirimir controversias sin escalar a confrontaciones militares. No deja de ser irónico, se busca controlar el clima y se corre el riesgo de descontrol político. En la práctica, las soluciones propuestas son sencillas en el papel pero complejas en la ejecución, normas internacionales más fuertes, transparencia en la financiación y en los experimentos, revisiones de impacto ambiental y social, y supervisión civil incluso cuando participan entidades militares. También se sugiere que cualquier ensayo transfronterizo requiere acuerdos multilaterales y observadores independientes. Pequeño detalle divertido, nadie quiere que la diplomacia termine discutiendo por quién robó una lluvia. En resumen, la combinación de capacidades técnicas, intereses militares y lagunas legales exige cautela, diálogo global y una clara prioridad por proteger a comunidades vulnerables antes que por obtener ventajas estratégicas. En pocas palabras, a lo largo de la historia el ejército estadounidense pasó de reaccionar al clima a intentar anticiparlo y adaptarse. Al principio se luchaba contra tormentas y nieve con hombres y máquinas, luego llegaron los pronósticos más precisos, piensa en aquel día de donde un buen informe cambió el plan, y en tiempos como Vietnam probaron hasta hacer llover para bloquear carreteras. Con los huracanes recientes, las Fuerzas Armadas se han convertido también en primeros auxilios gigantes, moviendo gente, comida y energía cuando las ciudades quedan sin nada. Hoy usan satélites, programas que predicen el tiempo y horas físicas, muros, pistas elevadas, microredes eléctricas, para que bases y tropas sigan funcionando cuando el clima se pone serio. Lo clave que hay que recordar: 1. El clima afecta a operaciones y personas. 2. Se gana menos con fuerza bruta y más con preparación y tecnología simple. 3. Las soluciones van desde cambiar un plan de marcha hasta construir diques o instalar paneles solares. Ejemplo real: después de Katrina, la Guardia Nacional ayudó a miles de familias y se aprendió que tener suministros y energía local hace la diferencia. Pequeñas acciones, como ubicar equipos en sitios altos o tener generadores propios, salvan misiones y vidas. Si te conectaste con estas historias, no eres el único, el clima nos toca a todos, militares y civiles. Si te ha gustado este viaje por cómo se ha adaptado el ejército, déjamelo saber en los comentarios, ¿qué ejemplo te sorprendió más? Comparte el video con alguien que quiera entender por qué el clima ya no es solo problema de los meteorólogos. Suscríbete para más relatos claros y con un toque de humor. Prometo no intentar detener la lluvia con órdenes. En el próximo video exploraremos cómo se preparan hoy las bases frente a la subida del mar y qué tecnologías reales podrían marcar la diferencia en los próximos 10 años. Hasta entonces, cuida tu plan de emergencia, y recuerda, ni el general puede mandar al clima a la cama, pero sí podemos aprender a despertarnos mejor preparados.